A media sesión. El 86% de las empresas serán transformadas por la inteligencia artificial antes de 2030, generando 170 millones de empleos y desplazando a la vez 92 millones. Esta previsión, citada en el informe Profesionales del Futuro, Nuevas Oportunidades y Requerimientos, que ha sido desarrollado por el proyecto CARE, refleja la magnitud del cambio que se avecina en el mercado laboral global. Para profundizar en este estudio y entender bien cómo surfear esta ola sin quedarse atrás, contamos con algunos de los autores de este informe. Por un lado, con Frank Escandell, que es director de Socios Institucionales e investigador en Odiseya. Bienvenido, Frank. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y por otro lado tenemos a Dolores Awin, que es abogada especialista en inteligencia artificial y también investigadora en Odiseya. Bienvenida, Dolores. Hola, bienvenidos. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Antes de empezar a hablar del informe, quería primero que explicarais un poco al oyente qué es el proyecto CARE, qué es Odiseya y demás. Frank. Ok, sí, muy bien. Bueno, Odiseya es el acrónimo del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Estamos cumpliendo, de hecho, ahora mismo 6 años de haber empezado esta andanza y estamos dedicados básicamente a la propuesta y después la puesta en acción de políticas sobre inteligencia artificial ética, desde el punto de vista ético, como tiene que ser. Entonces, esto es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, que tiene una serie de socios individuales y tiene una serie de socios institucionales. 25 y 130 son los números, para ser correctos. Y bueno, en este caso, con una serie de proyectos, tanto internos como externos. El externo en este caso es con Google.org, que es la fundación de Google, para cuestiones caritativas. Y con nuestra propia marca CAIRE, C-A-I-R-E, nosotros digamos que logramos esa cualificación con Google para llevar a cabo un proyecto que ya tiene 19 meses exactamente, en el que 2 grandes grupos, uno de regulación y otro de gobernanza, se han dedicado a investigar y a plasmar con datos a presente y a futuro en qué consiste la inteligencia artificial para colectivos vulnerables. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí ahora. Y en este caso, nuestro informe, este estudio que ya hemos terminado. Dolores Awin está también aquí al teléfono, que está Ricardo Palomo, que es nuestro coordinador, decano en CEU San Pablo, Jorge Cerqueiro, que es profesor en la Universidad de Vigo, y José Javier Sesmas, que es técnico del Estado, que estamos repartidos por toda la geografía española, sí, excepto los 2 de Vigo, que son Jorge y Dolores, que hemos ya publicado y que está accesible a todos los públicos. Pues nada, entremos a hablar entonces del informe. Dolores, empiezo preguntándote a ti, sin miramientos, ¿qué grado de impacto tiene hoy la inteligencia artificial en el empleo, según los expertos a los que habéis acudido para elaborar este informe? Sí, pues efectivamente, para intentar responder a esta pregunta, lo que hemos realizado es una serie de entrevistas a expertos, a instituciones, organismos, empresas, para preguntarle cómo creen que va a impactar la inteligencia artificial. Entonces, elaboramos un cuestionario, estaba dividido en varios bloques, le preguntábamos cuál era el impacto de ahora en su ámbito de aplicación, cuáles creían que eran las tareas que se iban a automatizar o se iban a sustituir. Luego otro bloque para preguntarle cuáles son los riesgos, cuáles son las nuevas oportunidades, qué hacía falta para enfrentarse al mercado laboral ahora. Y luego, pues, riesgos, oportunidades y una serie de preguntas y sus reflexiones finales para que pudiéramos tener así como un mapa para saber lo que pensaban. Y cogimos estas entrevistas, realizamos los cuestionarios y después decidimos, pues, realizar una pequeña encuesta a la ciudadanía en general a través de LinkedIn. Y lo que hacíamos es preguntarle a la gente la percepción que tenían. Es una muestra representativa en base, ya os digo, a estas consultas de personas en LinkedIn, y pudimos comparar la opinión de los expertos con la opinión de la ciudadanía. Los expertos, nos puede comentar Frank, porque aparte de nacionales hemos entrevistado a personas muy importantes de la esfera internacional, de universidades relevantes, que nos puede comentar Frank. Claro que sí. En este caso, la parte de los expertos consultados fueron exactamente 13 de ellos,
dos miembros de este grupo, de hecho, Ricardo Palomo y yo, bueno, simplemente con Idoia Salazar, nuestra presidenta, somos parte de un grupo externo llamado, es en inglés, bueno, Inteligencia Artificial Generativa Impacto en la Industria. Es un grupo del Instituto del Futuro del Trabajo en el Tecnológico de Massachusetts, y los participantes son empresas del Fortune 500, las 500 empresas más ricas de los Estados Unidos. 13 de esos directivos contestaron a nuestras preguntas. Importantísimo el detalle que apunta Dolores aquí, porque nosotros logramos, digamos que poner en cifras la diferencia de opinión entre los expertos, en este caso consultados, y el público en general. Uh-huh. Empezando entonces por los expertos, luego también os quiero preguntar por el público, a ver qué diferencias encontramos, ¿no? Uh-huh. De percepciones del impacto de la inteligencia artificial. ¿Qué dicen los expertos? Es decir, ¿cómo ven ellos este impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el empleo? Dolores, si quieres empezar respondiendo tú. Sí, claro. El impacto, ellos son bastante cautos, ¿no? Y nos dicen que aún es temprano, que tenemos que asentarnos, que estamos todavía en la primera línea, que es moderado, que evidentemente que hay ya áreas afectadas, todas aquellas tareas administrativas, de atención al cliente, de logística. O sea, ya dicen que ahí el impacto ya es real y se está produciendo, ¿no? Pero que creen que va a haber un cambio más profundo a largo plazo, ¿no? Aún está por llegar. Entonces, pues tenemos una serie de empleos que nos dicen que pueden estar en más riesgo respecto a otros, sobre todo en los que sean repetitivos, ¿no? O los que sean automatizables, los que podamos, tareas rutinarias que hacemos no tiene mucho valor, pero que podemos automatizar con la IA. Y todo lo que esté relacionado con datos, entienden los expertos que son las que el mayor riesgo tienen de que la IA las desplace, ¿no? Entonces, pues nada, nos comentan los expertos pues un montón de tareas y empleos que en todas las ramas se van a ver afectadas. ¿Podrías, Frank, profundizar un poco en qué tareas y en qué empleos concretamente podrían ser estos que tienen mayor riesgo de automatización? Sí, muy bien. Nuestra investigación encuentra que son aquellos trabajos que son repetitivos, que son rutinarios y que son de baja cualificación. Por ejemplo, administrativos, técnicos, operativos, personas que trabajan en una línea de producción, personas que trabajan en una caja, por ejemplo, cajero de Mercadona. Okay, personal que trabaja, por ejemplo, en centros de llamada o call centers en este caso, también progresivamente se ven afectados, eso sí, perfiles de gestión intermedia y de supervisión, debido a porque también hay una automatización no robótica, como ya venimos experimentándolo un montón de años, sino que hay procesos analíticos y de control, software directamente, que a este nivel 2, por decirlo así, afecta directamente. Entonces, los expertos estos coinciden en que la mayor, vamos a decir amenaza, aunque esas palabras suenan fuerte, se concentra en posiciones administrativas y operacionales, pero no en todos los sectores. Está bastante localizado ahora mismo. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, luego por otro lado, tendríamos aquellas oportunidades laborales que estarían surgiendo con la inteligencia artificial. Te pregunto primero a ti, Dolores, ¿qué opinan los expertos sobre esta parte? Sí, efectivamente, como sabéis, la inteligencia artificial se alimenta de datos, ¿no? Entonces, como es su materia prima, lo que va a surgir y lo que coinciden los expertos es todos estos data centers que ahora empezamos a escuchar a hablar, precisamente son puestos en los que van a ser necesarios en el mercado laboral, los que estén relacionados con el mantenimiento de estas infraestructuras de datos. Luego, seguro que escuchamos que la IA se entrena con computadoras de una capacidad muy alta, entonces la industria de los microprocesadores, las tarjetas gráficas, cada vez están en aumento. Ingenieros de IA, desarrolladores de IA, o sea, todo lo que esté relacionado con datos, inteligencia artificial, va a emerger en el mercado laboral de forma muy amplia. Entonces, vemos como que se traslada de unos puestos determinados a estos puestos ya más técnicos y más focalizados, pero que la supervisión humana, como decimos siempre, tiene que estar presente. Entonces vemos ahí esa creación de empleos que serían más cualificados, ¿no? Que girarán en torno a la inteligencia artificial y su aplicación, pero luego a la vez también se puede dar esa transformación de otros sectores económicos, ¿no? De otras actividades, como puede ser, por ejemplo, la educación, como puede ser la industria.
¿Qué te gustaría decir sobre esto a ti, Frank? ¿Qué opinan los expertos sobre estos sectores económicos que se van a transformar con la inteligencia artificial? Correcto. Los datos y el estudio nos indican que en estos casos los servicios financieros vuelven otra vez a ser disrumpidos. Ya lo fueron en los años 90 con los quants en Wall Street, ¿no? La industria de los seguros, la industria de la atención al cliente, la administración pública, aunque ahí la adopción es bastante más cauta, por decirlo así, y seguido de la industria de la manufactura, los manufactureros, las fábricas en general, pero vienen bastante más atrás porque tienden a ser más conservadoras. También hay un impacto significativo, además de educación, salud, transporte y logística, bastante. Estamos viendo ahí. Estos sectores comparten, como ha dicho Dolores, una alta intensidad, vamos a decir, entre comillas, informacional, disculpadme los anglicismos, por favor, y estos procesos susceptibles de automatización que ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de la percepción que tendrían los expertos. Ahora hablemos de la visión que habéis recogido también en el informe acerca de que tiene la ciudadanía sobre el futuro laboral con la inteligencia artificial. Dolores, empezamos contigo. Sí, efectivamente. Ya os adelantábamos que los expertos son cautos, ¿no? Y entonces dicen que tenemos que ir poco a poco y ver cómo se va adaptando. En cambio, la ciudadanía ya cuando realizamos las encuestas ya ven que el impacto es muy grande y que ya la inteligencia artificial actualmente ya es una transformación inevitable. Le hacemos una serie de preguntas y ya se mostraba la preocupación por desaparición de empleos, que es al final a lo que todo el mundo pues se centra y en lo que está preocupado, ¿no? La IA nos va a desplazar el trabajo, van a aparecer nuevas oportunidades o no. Entonces, la ciudadanía sí realmente tiene este temor. ¿Tiene optimismo? Sí, porque piensa que le va a mejorar la calidad de vida y que será pues algo positivo, pero también estamos como en un momento de tanta incertidumbre que realmente no saben qué esperar, ¿no? Entonces tenemos ahí esa dualidad entre ambas partes. Entiendo que uno de esos puntos que pueden generar incertidumbre es qué habilidades van a hacer falta a los trabajadores para poder adaptarse a esta transformación tecnológica, un punto del que también habéis en vuestro informe, ¿no? ¿Cuáles serían esas habilidades más importantes en el mercado laboral con inteligencia artificial? Bueno, en este caso hay dos palabras o palabras en inglés que se están utilizando ahí, que son reskilling, upskilling. Vamos a decirlo así, aprendizaje horizontal o aprendizaje vertical. Okay. Es decir, que las empresas en este caso y el individuo mismo, yo le digo a las personas que están ahí afuera que no sabes nada de esto, que empieces de cero. Los recursos son gratuitos. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. En nuestro canal de YouTube, el de Odiseya, puedes buscarlo en YouTube, hay un curso entero de ChatGPT para profesores, absolutamente gratuito, que lo podéis ir a ver. Fue un encargo de Fundación Telefónica a nosotros. Está ahí colgado. Por poner un ejemplo. En este caso, el consenso de los datos, lo que nos dicen los datos, es que se centra en habilidades, lo que se llaman metacognitivas, es decir, tienes que volver a aprender de aquí de la cabeza, no tanto de las manos. Adaptabilidad, aprendizaje continuo, pensamiento crítico, que se diría que es el número 1. Es decir, los jóvenes que están escuchando esto, seguro que los hay. Poneos a leer, no en pantalla, poneos a leer libros, literatura. ¿Sabéis por qué? Simplemente por esto, y lo voy a decir muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero ahora mismo la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, lo que nos está enseñando es que debemos volver a aprender a preguntar, no a responder. Y por lo tanto, entre más enriquecido, más culto sea una persona, mejores preguntas hará y mejores resultados vendrá de lo mismo. Y termino con esto más. Creatividad, innovación, alfabetización digital, que es el nombre que se le está dando hoy en día, y comunicación. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, tú, Pablo, estás cumpliendo con esa premisa en este momento. Oye, pues menos mal, saber que sí, estoy preparándome para la era de la IA. Estás colaborando en eso inmediatamente, claro que sí. Muy interesante esto que decías de la importancia de saber preguntar, ¿no? Sí. Que ya no se trata solo de obtener respuestas así como quien dice, sino que hay que saber hacer buenas preguntas. Otro tema que puede preocupar también a la población, ¿no? Que puede percibir, como decías antes, Frank, una cierta amenaza hacia la inteligencia artificial, es qué va a pasar con colectivos que son más vulnerables en el empleo. Dolores, te pregunto a ti por esto, ¿qué opinan los expertos o cómo percibe la ciudadanía ese impacto de la IA en estos colectivos?
Sí, precisamente la rama filantrópica de Google.org nos puso énfasis en que estudiemos el futuro del empleo en la inteligencia artificial, pero nos demos cuenta también de los grupos vulnerables. ¿Qué pasa? Que quizá tenemos en mente grupos vulnerables, pues personas pues menores de edad, la economía plateada o personas con diversidad funcional, pero están surgiendo nuevos grupos vulnerables que parece a primera vista que no son reales, pero son pues gente sin experiencia. ¿Qué pasa? Que quizá el hecho de que aparezca la inteligencia artificial pueda desplazar ese primer trabajo que haría un becario cuando accede por primera vez y que la IA lo está reemplazando. Entonces, vamos a tener en cuenta que estos grupos vulnerables o gente que no sabe de inteligencia artificial puede tener un riesgo cuando llegue al mercado laboral. Entonces, hay que tener cuidado, tenemos que evitar que se amplifiquen desigualdades en estos grupos vulnerables y sobre todo también los sesgos, que se habla mucho de estos sesgos en la inteligencia artificial que pueden perjudicar a colectivos, cuando decimos pues a mujeres por edad, por sexo, pero también por vulnerabilidad. Y luego está la otra cara de la moneda, ¿no? Que sí puede perjudicar, pero puede ayudar a que gente que igual no tenía posibilidades acceda al mercado laboral, que tenga asistencia, que tenga tutores, que tenga herramientas de apoyo. Entonces, vamos a ver siempre las dos partes para no asustarnos ya de pronto. Vemos ahí ese pulso entre las oportunidades, ¿no? Y también los riesgos, que son ambos aspectos que tratáis en vuestro informe. Y uno de los temas que tocáis, que ya me parece una buena pregunta, de hecho, para poder ir cerrando la entrevista, es cuáles van a ser esas nuevas profesiones del futuro que consideráis que son más relevantes. Te pregunto a ti, Frank, que te veo inspirado hacia esta pregunta concretamente. Claro, es que de hecho el grupo, nuestro subgrupo de trabajo en gobernanza se llama Profesiones del Futuro, Nuevas Oportunidades y Requerimientos o Requisitos. De hecho, claro, sí. Claro, y recuerdo que nuestra primera conversación, los 5, fue precisamente Profesiones del Futuro. Madre, empieza a trabajar eso. Y Dolores se está riendo porque se acuerda perfectamente de eso. Nosotros hemos tratado de hacer ese trabajo de prospectiva. Y hemos sido muy conservadores, porque ha habido más ocurrencias ahí que no las hemos plasmado en el estudio, se quedan para el modo privado. Habéis sido como los expertos del informe, ¿no? Cautos. Sí, cautos, exactamente. Pero, por ejemplo, especialistas en gobernanza y regulación de la IA, especialistas. O sea, esto pueden ser carreras universitarias o incluso técnicos profesionales, auditores de sesgos algorítmicos, gestores de identidad y derechos digitales, consultores en ética tecnológica, arquitectos de integración de IA en empresas, diseñadores de experiencia aumentada humano-máquina, gestores de bienestar digital y salud ocupacional aumentada. Esto que es un poco difícil de traducir, que es Job Transition Architects o arquitectos de la transición del puesto de trabajo. Esto del reskilling, upskilling que acabamos de hablar. Es decir, una nueva forma de función para recursos humanos, por ejemplo. Estos podrían ser, algunos de ellos, si no todos, las profesiones del futuro que no está tampoco muy lejos. Vemos un enfoque. De hecho, una de las profesiones que has dicho llevaba esta propia palabra, un enfoque muy ético, ¿no? Esas profesiones van a tener que garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial en todo momento, ¿no? Efectivamente, a eso nos dedicamos. De hecho, en el digamos que en el grueso del proyecto, algo que precisamente que Google.org exigió y que les gustó también fue que de todos los recipiendarios, por decirlo así, del proyecto Google.org se llama el proyecto mundial, es en Norteamérica y en Europa, en español sería el proyecto de los futuros digitales, que eso puso a Odyssey en este caso a la altura del Aspen Institute, el Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future Institute, o sea, laboratorios de ideas, think tanks que son legendarios, nos ha puesto a esa altura y la exigencia fue bastante. Sí. Pero lo nuestro es grupos vulnerables y ética en la inteligencia artificial. Que bueno, es una esencia que podemos ver reflejada a lo largo de todo el informe. Como vemos, al final son datos que están muy centrados en recopilar esa información, ¿no?, sobre el impacto de la IA en sociedad y cómo garantizar
su uso responsable, ¿no?, en el mundo del empleo. Y te podemos agregar una cosa más. Por favor. No es como comercial, pero sí, pero todos los estudios, y aquí está Dolores para que lo puede decir también, todos los estudios que hemos hecho que ya están publicados en nuestra web y son accesibles de bajárselos en PDF para que la gente los comparta, los estudie, los utilice. Están ahí accesibles al público. Bueno, pues me parece un cierre estupendo, la verdad. Que menos que decir a la gente que lean el informe si les interesa saber cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del empleo. Y no solo que se lea vuestro informe, sino que también eche un vistazo a todos esos informes que habéis ido recopilando en el proyecto CARE, que son bastantes y que estarían divididos en por un lado, impacto laboral y por otro lado, gobernanza, ¿no? Otro gran tema que no hemos podido tocar en la entrevista, pero que bueno, que cuando queráis podemos tocar. Estáis invitados siempre que queráis. Cuando vosotros digáis, claro que sí. Muchas gracias. Cuando queráis podéis venir y tratamos la gobernanza. Y nada, poco más que decir, os agradecemos muchísimo aquí en la radio que hayáis compartido vuestro informe. Esperemos que nos compartáis otro dentro de poco tiempo, ya nos vais contando. Así que nada, un fuerte abrazo, enhorabuena y nos vemos dentro de poco, espero. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima.